Buenas noches y bienvenidos a Todo se sabe. Pocos minutos antes de que comience este programa, hemos tomado conocimiento de un tuit difundido por el presidente Pedro Castillo, dando cuenta de que no había aceptado la renuncia del primer ministro Aníbal Torres. En primer lugar, esa renuncia nunca se ha producido. Lo que supimos el miércoles temprano es que el señor Aníbal Torres presentaba su cargo a la disposición del jefe de Estado, que no es lo mismo que renunciar. Así que acepta una renuncia que nunca había sido presentada. Pero sobre todo lo hace 48 horas después de haber mantenido la incertidumbre al país, inclusive teniendo esto como repercusión la negativa que le significó el Congreso de viajar fuera de nuestro país, en concreto a Colombia, precisamente por la situación generada por la carta con la que Aníbal Torres, repito, ponía su cargo a la disposición del jefe de Estado. ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo en tomar una posición frente a este documento que le ha sido presentado por un colaborador estrecho, nombrado por él y con el que ha trabajado cerca de 6 meses? Necesitó conversar con él durante 2 días enteros antes de resolver esta incertidumbre. Es una de las preguntas que cabe. La otra, naturalmente, es: se anunció que iba a haber juramentación ministerial esta noche. Todos entendimos, naturalmente, que era la del primer ministro y eventualmente la de algún otro, en esa expectativa que hemos vivido los últimos días, de manera que en este momento, a las 8:32, no sabemos si habrá juramentación de otros ministros o no. Todo esto habla, naturalmente, de mucha improvisación y muy poca previsión y muy poca seriedad. Nosotros vamos a tratar de dar luz sobre este tema y sobre otros, y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado, el abogado Carlos Jaico. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Todo se sabe, señor Jaico. Muy buenas noches, Fernando. Usted ha sido secretario general de la Presidencia de la República durante poco más de 2 meses, desde noviembre hasta principios de febrero de este año, en reemplazo de Bruno Pacheco. Y usted renunció, diciendo cosas fuertes, diciendo lo que ha explicitado después en una entrevista reciente a la cadena norteamericana CNN, que el Ejecutivo, el presidente Castillo en particular, abren la puerta a la corrupción. Y denunció en su momento que había un gabinete en las sombras. Algunos meses después de haber dejado ese puesto importante, porque acompaña al presidente, sigue de cerca su actividad, ¿qué balance hace usted de los 12 meses que llevamos bajo presidencia de Pedro Castillo? Es un balance, yo diría, lamentable, porque muchas esperanzas se habían puesto sobre Pedro Castillo. Y llegamos... Una parte de la población, ¿no? Exactamente. Una parte de la población. O sea, llegamos... 19%, en la primera vuelta. Exacto. Y hemos llegado a este año con, como lo ve, 5 gabinetes, si es que hoy se juramenta el nuevo, cosa que parece que no. Y también con 59 ministros, una alta rotación que evidentemente demuestra 2 cosas. En primer lugar, que nunca hubo una visión de país. Nunca hubo esta visión que pueda darnos ese derrotero a todos los peruanos de continuar en una vía de desarrollo. Y segundo, que es lo que vemos ahora, ninguna gestión o acto gubernamental puede sostenerse con un cambio tan frecuente de ministros de 2 semanas a 3 semanas. Y eso pues es imposible. Ninguna acción de gobierno puede sostenerse de esa manera, porque un ministro que llega, ni bien se está enterando de lo que pasa en el ministerio, inmediatamente ya es retirado. Entonces eso no le da sostenibilidad al gobierno y es a este momento en que llegamos. Entonces, falta de visión, falta de gestión y sobre todo ahora denuncias penales a las cuales él tiene que responder. Graves. Concretémonos por ahora con este tuit. No sé si es que lo podemos poner en la pantalla. Es un tuit que ha sido difundido recientemente. Pedro Castillo: no he aceptado la renuncia del premier Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país. Bueno, uno puede seguir trabajando por el país desde fuera del Poder Ejecutivo. Y ahí está, digamos, referencia a una renuncia que nunca hemos sabido que se produjo. Explíquenos qué diferencia hay entre la renuncia de la que habla el presidente y la puesta del cargo a disposición de la que habló Aníbal Torres en su escrito al presidente. 2 puntos. En primer lugar, esta renuncia nunca fue irrevocable. No lo mencionó Aníbal Torres.
por lo tanto, dejaba pues el cargo a disposición. Y en segundo lugar, si deja el cargo a disposición, es el presidente de la República quien debe disponer si lo mantiene o no. Y en este caso, evidentemente, lo mantiene, ¿no? O sea, ha sido únicamente, yo diría, una acción destinada a un poco confundir a la población y confundir también a la comunidad internacional en la espera de que haya un cambio de gabinete. Todos esperaban de que Aníbal Torres pues ya dé un paso al costado y pues se convoque a un primer ministro más, digamos, de consenso, que lance puentes hacia el legislativo, que tenga un lenguaje mucho más, digamos, cordial. Pero no vemos que es así, se va a mantener entonces esta línea al parecer. Ahora bien, ¿qué cosa explica, qué puede explicar que esta decisión anunciada por Pedro Castillo hace pocos minutos haya tomado 2 días en producirse? ¿No cree usted que sea posible que no haya un reemplazo? Es una posibilidad. Yo pienso que ser presidente del Consejo de Ministros en estos momentos es una responsabilidad bastante grande en un gobierno que ha perdido credibilidad, en un presidente que ahora mismo el Congreso de la República le ha impedido la salida a Colombia, a la juramentación del presidente Petro. O sea, todos estos elementos pues llevan a configurar una situación bastante complicada a nivel de gobierno y pienso que todo aquel que quiera tomar esa posición de presidente del Consejo de Ministros debe tener pues un espíritu un tanto suicidario, ¿no? No creo que haya alguien que pueda en este momento aceptarlo. Pero usted dice eso porque es un poco lo que ha vivido usted. Usted era, creo que sigue siendo un miembro de APP y sin embargo pidió licencia a su partido para acceder a una demanda que se le hizo y asumir un puesto que tiene mucha relevancia. No es ser un ministro, pero es de muy alto rango. Tiene rango de ministro. En rango de ministro. ¿Por qué aceptó? En primer lugar, por 2 razones. En la primera es de que en ese momento se notaba la ausencia de cuadros, la falta de cuadros profesionales que ayuden a la gestión de Pedro Castillo. Y eso ya se veía venir desde la juramentación, incluso hasta un poco antes, cuando se vio que él no convocó a cuadros de diferentes, digamos, orígenes. Y esto continuó durante ya esos primeros 6 meses, 5 o 6 meses. Es en ese momento y sobre todo con esta crisis por el señor Bruno Pacheco, con estos $20.000 que se le encontró en el baño. ¿Qué es la razón por la que él salió y entró usted? Exactamente, porque la idea, y eso es lo que se hizo pensar, era que se quería pues limpiar un poco la imagen del gobierno y permitir que un profesional con alta reputación pueda llegar para darles pues un nuevo respiro. Pero al final lo que yo vi, y es lo que denuncio en mi carta, es que en el fondo solamente se cambió el secretario general, pero la estructura continuaba. Y eso fue precisamente... ¿Qué es lo que vio usted en esa estructura? No, que usted ha llamado gabinete en las sombras, ¿no? Precisamente, sabe, el problema acá es de que cuando usted elige a una persona como presidente, usted espera que sea esa persona quien tome las decisiones más importantes para la conducción del país. Pero yo me di cuenta de que eran otras personas quienes tomaban esas decisiones y que al final era él únicamente una caja de resonancia que al final pues hacía que la gestión pública y la gestión de las cuestiones de Estado sean pues festinadas totalmente. Y eso es lo que mencioné en mi carta, abría las puertas a la corrupción y daba paso a que exista, por ejemplo, usurpación de funciones y todo este tipo de situaciones que en su momento denuncié y sobre todo inicié acciones de control hacia adentro. De acuerdo. Pues, usted dice que cree que otras personas, y no el presidente Pedro Castillo, toman decisiones. ¿Está refiriéndose a decisiones administrativas o a posiciones de orientación política? Pienso que las dos. Piensa que las dos, y por sobre ejemplo, todo estratégicas. ¿Qué decisión política cree usted que ha sido tomada por una persona ajena? Mire, podría mencionar varias, pero vamos a las estratégicas y que han puesto al gobierno en situaciones bastante graves. La entrevista que se hizo con CNN, por ejemplo, que ha sido muy comentada, esa decisión la tomaron los asesores con Pedro Castillo, imagino, y el jefe de comunicaciones. Y Drogoín, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Jaime Drogo, lo cual ha hecho que al final, pues, esta entrevista sea prácticamente el momento en que se demuestra
la falta de conocimiento de Pedro Castillo de los temas más elementales de lo que era pues la gestión ¿Usted pública. estaba de vacaciones en ese momento de licencia cuando se produjo la entrevista? No, eso fue en enero, eso fue el 24 de enero, lunes 24 de enero. Yo estaba en licencia en diciembre. Ya. Y cuando vio la entrevista, ¿qué cosa dijo? Acá se acabó Castillo. Precisamente porque, para empezar, yo me enteré el jueves en la tarde, jueves 20 en la tarde. No le consultaron a usted, secretario para general. nada. Y yo, sus subordinados pasaban por encima de su cabeza. Pero precisamente ese es el problema. Es el empoderamiento falso que hace Pedro Castillo a personas que no tienen pensamiento estratégico, que no tienen ningún tipo de experiencia, porque es precisamente el secretario general, con la experiencia, el conocimiento, el profesionalismo, que da esa mirada estratégica y dice, esto sí se puede hacer y esto no, porque eso pues evidentemente va a incidir en la imagen del presidente. No lo hicieron y es que allí pues dieron paso a que llegara Fernando de Rincón con CNN y se produjera pues esta desgracia. De acuerdo, y sobre decisiones más estratégicas y menos puntuales como dar o no una entrevista, ¿quién influye sobre el presidente? ¿Quién toma decisiones, por ejemplo, de insistir en la idea de una asamblea constituyente o de que se lance la idea de nacionalizar las empresas extractivas, mineras, o temas de política pública? Bien, no le podría decir exactamente quién, pero lo que sí sé es de que esas no eran pues las ideas que salían de una reflexión profunda, trabajada, incluso con los presidentes del Consejo de Ministros, que corresponda a una política de gobierno. Eran más decisiones tomadas en ese momento para un poco salir del paso. Por ejemplo, estas reuniones con las bancadas que había, sí, esas reuniones por la gobernabilidad, en el fondo eran una manera de canjear votos por, bueno, algún tipo de servicio, algún beneficio, alguna obra para la región, porque alguna comisión también, ¿no? Vemos que los votos nunca se lograron y hasta ahora, en la última votación, exactamente. Pero eso es lo que se quería asegurar, nada más. No era ningún motivo de desarrollo, por ejemplo, del Perú. ¿Cuánto tiempo le tomó, estando en la Secretaría General de la Presidencia, darse cuenta de estas formas de acción? A la semana. A la semana. A la semana me di cuenta. Ya por el expertise que uno tiene, uno ya puede ver quién maneja digamos, los hilos ahí y los problemas de gestión que hay. Entonces, a la semana, de lo cual informé al presidente. Dos cosas básicamente. Uno, que los asesores no eran los más apropiados para ese alto nivel de la administración pública peruana. Estamos al más alto nivel y por lo tanto merecemos que gente con una formación sólida, académica, profesional y experiencia ocupe esos puestos. No era esa la medida que se tenía. Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, miren ustedes el lenguaje que utiliza el subsecretario general. Un lenguaje lumpenesco, un lenguaje de verdad lamentable. Vedra Camacho. Exactamente. Lamentable. Cuya renuncia pidió usted. Exactamente. Pero lamentable. Pero no obtuvo lo que pidió. Bueno, es precisamente el empoderamiento de Pedro Castillo hacia esta gente que se maneja con ese tipo de lenguaje. Entonces, imagínense si estamos al más alto nivel de la administración pública peruana y tener ese tipo de personajes con ese lenguaje y con esa manera, o sea, tratando de difamar, por ejemplo, a la fiscal de la Nación, ya imagínese usted cuál será pues el entorno que tiene el presidente de la República. Una decisión particularmente catastrófica, por ejemplo, destituir al Procurador General del Estado o bien anunciar para las horas que vienen inmovilización general del IME Callao. ¿Bajo la influencia de quién toma esas decisiones Pedro Castillo? Precisamente estos asesores que no tienen la mayor... ¿De estos asesores? Sí. ¿Está usted seguro que no son otras sombras que vienen de otros horizontes? Deben haber, pero precisamente los que están más cerca son aquellos quienes están influyendo constantemente en esta toma de decisiones erráticas, poco estratégicas y nada visionarias, ¿no? Es lo que vi durante ese tiempo y como le decía, le hice ver al presidente que, por un lado, los asesores no eran los mejores, lo cual mantengo. Y por otro lado, la elección de ministros tampoco lo era, porque lo que se estaba buscando era únicamente tener ministros para satisfacer a las bancadas o a líderes políticos, pero no era con miras a una visión de país. O sea, le voy a poner el ejemplo de un equipo de fútbol. Es como si el entrenador pusiera jugadores nada más porque las asociaciones regionales quisieran que pongan un jugador y para que no lo saquen.
Al fin y al cabo, usted pone cualquier cosa dentro de la cancha y sale cualquier cosa. Y eso es lo que hemos tenido estos últimos 12 meses. ¿Qué papel ha jugado, si usted ha podido ver algo de ese tipo, el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, en las decisiones que toma el presidente Castillo? Yo imagino que bastante, ¿no? Bastante influencia. Él ha estado en Palacio ¿A todo lo Gobierno. largo? ¿O han habido etapas? Han habido etapas, ¿no? De ciertos, digamos, ciertas lunas de miel, luego menos, tanto como con Guido Bellido, pero siempre presentes. O sea, no porque uno vea las peleas un poquito en Twitter, se puede dejar llevar porque ya divorciaron. No, al contrario, siempre ha habido esa comunicación, digamos, ese trabajo en común, que yo imagino sigue hasta ahora, ¿no? Pese a que ha renunciado. Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo podemos resolver este problema? Usted que ha estado en las entrañas del monstruo, por así hablar, sobre la administración presidencial, ¿qué solución política ve usted a esta situación? Bueno, mire, hay salidas constitucionales, y yo ya lo dije saliendo del despacho presidencial. La primera es la renuncia del señor Castillo. Se le ha pedido en todos los tonos. Sí. Hasta el arzobispo, me parece, de una manera elegante, se lo pidió el 28 de julio. Exactamente, es por eso que dije, preferí el discurso del monseñor Carlos Castillo al discurso que dio Pedro Castillo. De verdad, porque fue mucho más profundo, mucho más elaborado y sobre todo directamente a él, pidiéndole la renuncia. Pero ven, no lo va a hacer. Porque yo creo que es una situación en la que él sabe que con todos ahora los deberes judiciales y penales que tiene, una vez salido de ahí va a tener que responder. Entonces, no veo que esa sea el camino. Quiere ganar tiempo y sobrevivir. ¿Ya no le interesa gobernar o se ha dado cuenta que no puede hacerlo? No, no puede hacerlo. No puede hacerlo por dos razones. Básicamente porque no tiene un plan de país. Y eso es algo importante, a lo que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero no tiene un plan de gobierno. Algo que de verdad nos diga, este es el camino y por ahí va a ir, dejémoslo trabajar. No es así. Y dos, que pues hay también un Congreso que lo mantiene. Son gente, el Congreso, congresistas que, imagínense, terminar con esta gran fastuosidad que da el Congreso, para ellos sería pues una pérdida total y regresar... Fastuosidad, pero también beneficios económicos. Tanto a lo que me refiero es eso. Tanto lo que es remuneración, cuanto las otras maneras de conseguir dinero, ¿no? Totalmente. Eso es a lo que me refiero. Una vez que terminen ese periodo, pues regresarían a lo que han estado haciendo antes. Y muchos de ellos no quieren regresar a esa situación. Entonces, eso es grave, porque por intereses personales estamos manteniendo una situación bastante caótica. ¿Pero qué solución hay entonces, puesto que la renuncia no le parece posible y porque la vacancia parece creer usted que no se consideran los votos? La vacancia no va a haber, pero yo creo que el Congreso va a tener que pasar por otro tipo de vías constitucionales. ¿Ah? Y también, ¿cuáles evidentemente, son esas otras vías? Mire, el juicio político tiene que hacerse, de todas maneras, tiene que hacerse y sobre todo hacer que Castillo responda por todos los delitos de los cuales se le está denunciado. Y él hasta ahora no lo está haciendo. El Congreso todavía no ha hecho su trabajo y es el llamado que debemos hacer al Congreso, porque está en manos de ellos. ¿Qué podría tener como consecuencias o el comportamiento de los congresistas y otros actores políticos que Silva se entregue a la justicia? Mire, Silva tarde o temprano se va a tener que entregar. Tarde o temprano. Porque quien se ha entregado primero para obtener estos beneficios es Bruno Pacheco. Pero hay precisamente ese apresuramiento también para Juan Silva. Pero ya hizo saber a través de su abogado, el señor Yalán, que no tiene ninguna prueba que implique directamente al presidente Castillo. Bueno, ¿y por qué se fuga? Ese es el tema. Él me parece que está confesando, está indirectamente asumiendo que él sí ha recibido coima. Precisamente. Pero según él, por lo menos hasta ahora... Como muchos dicen, quien no la debe no la teme. Y ese es ahí donde debemos incidir. Bruno Pacheco se entregó, está dando toda la información que tiene y lo probará en su momento. Pero también Juan Silva, al fugar, está indirectamente diciendo que ha cometido delitos y que teme de que vaya, por ejemplo, en prisión preventiva. Entonces, yo creo que todos esos elementos están haciendo que al final el Congreso también no permita que a más testimonios se mantenga esta situación de descrédito para el país. No se olvide que el presidente personifica a la nación y no podemos tener a alguien que esté con tantas denuncias y sobre todo con tan pocas respuestas. Ir a la Fiscalía de la Nación y mantener el silencio no es ayudar a la justicia.
De acuerdo. Usted no era secretario general cuando se produjo la revelación de que la Fiscalía halló un sobre con $20.000 en efectivo en la oficina del señor Pacheco. No era. 2 meses y medio después, cuando dejó la Secretaría General, ¿qué opinión se hizo? ¿Cambió lo que pensó cuando se enteró de este hecho o no? ¿Descubrió cosas que lo pusieron en la pista para explicar algo tan inesperado como ese hallazgo? Yo hice acciones de control internas. Permití, por ejemplo, que la Fiscalía de la Nación el lunes 20 de diciembre entrara a Palacio a hacer su trabajo. ¿Por qué tendríamos que obstaculizar la labor de la justicia? De ninguna manera. Y esa fue mi posición y ellos entraron y se les dio todas las facilidades. Sin embargo, lo que vi al siguiente día es de que ellos decían que sí les habían dado las facilidades, pero en el fondo no, nunca quisieron darle las facilidades. Y eso ya lo he explicado varias veces, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema importante. Debemos apoyar las investigaciones de la Fiscalía. Luego han regresado y los han dejado entrar otra vez. Entonces, la primera vez que yo lo hice, se me criticó mucho dentro. Se me vio mal. Incluso, y lo digo, el miércoles 29 de diciembre, Beder Camacho me llama y me pide la renuncia. O sea, su subalterno le pide la renuncia. Por eso le digo que acá pues se festinaron todas las reglas de la gestión pública, ¿no? Ese empoderamiento que les ha dado, porque él decía, el jefe me ha pedido que te vayas buscando otra cosa. O sea, ese lenguaje que yo califico siempre de lumpenesco, irrespetuoso y subalterno, sobre todo, que no debe estar a esos niveles pues de la administración pública peruana. Señor Jaico, muchas gracias por sus comentarios y por informarnos lo que ha vivido usted. Han sido 70 días, me parece más o menos, como secretario general de la presidencia bajo Pedro Castillo. No salimos alentados de lo que nos ha dicho, pero en fin, así son las cosas. Muchas gracias por su presencia y tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, en espera de saber si habrá o no juramentación de ministros hoy, trataremos naturalmente de seguir pendientes de este tema. Vamos a conversar con otras personalidades que nos darán luz sobre lo que está en juego y la manera como perciben la situación de nuestro país. En este momento, a las 8:53, nadie sabe si habrá o no juramentación, tal y como se nos había dicho. Tanto es así que esa ha sido una de las razones que se esgrimió en el Congreso para no autorizar el viaje de Pedro Castillo a Colombia, que debía participar mañana en la toma de mando del nuevo presidente Gustavo Petro.